Vamos a comenzar con nuestra presentación. Les agradecemos su presencia. Obviamente, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de nuestra arma secreta de Deep Freeze, que es lo que nos ayuda a mantener esos computadores protegidos y ahorrar costos. ¿Y por qué es tan asombroso lo que hace Deep Freeze? Pues bueno, porque cuando nos encontramos con la administración de endpoints, y muchos de ustedes seguramente trabajan o tienen esta tarea en el día a día, lo que nos damos cuenta o lo que pensamos es, para evitar este tipo de errores, necesitamos una gran infraestructura, necesitamos mucha más gente, necesitamos un gran soporte técnico, y eso incluye o eso implica tener mayores costos operativos. Y la maravilla de Deep Freeze es que puede lograr todo esto y además ahorrar el tiempo, ahorrar el dinero y ahorrar el esfuerzo del departamento de TI. Eso es lo que cambia completamente cuando nosotros conocemos Deep Freeze. Esto es lo que ya conocen algunas de estas instituciones que ven por acá. Estamos en más de 150 países desde 1996. Acá en Vancouver, Canadá, está nuestro corporativo, donde estamos Jorge y yo el día de hoy. Y bueno, tenemos el privilegio de trabajar con usuarios en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, nuestra región, América Latina y el Caribe. Mi nombre es Leonardo Rodríguez y yo soy el representante comercial para el área de Pharonix para América Latina y el Caribe. Y Jorge es nuestro máster en ciberseguridad y especialista de producto. Así que te saludo nuevamente, Jorge. Hola Leo, feliz de estar aquí. Muy bien, pues más adelante vamos a ver con Jorge precisamente una demostración de cómo se ve esta solución ya en operación. Pero bueno, justamente estábamos hablando de este tema, ¿no? El tema de cuando tenemos un error, cuando tenemos un ticket de soporte, cuando tenemos uno de estos fallos que requieren de nuestra intervención, pues tenemos que trasladarnos hacia donde está. Bueno, primeramente se levanta una incidencia, un ticket de soporte por parte del usuario, hay una molestia ya desde ahí, y siempre parece que vamos ya con la batalla perdida, ¿no? Porque ya hay una molestia en el usuario final y ya estamos contra el tiempo para repararlo lo más pronto posible. En algunos casos de nuestros usuarios, pues eso implica incluso hasta volar, o implicaba antes de tener Deep Freeze, volar desde su ubicación hasta donde estaban. Lo vemos muy comúnmente en las instituciones educativas, por ejemplo, trasladarse de un campus a otro. Tenemos incluso un usuario que tiene Deep Freeze ahora en una de las bases meteorológicas por ahí en la península de Yucatán, y tiene una licencia nada más y tiene en ese computador, pero le resuelve el gran problema que era ir 2 o 3 horas manejando hasta esa base meteorológica que es del ejército, ahí en el Caribe, y hacer una reparación de un equipo o simplemente hacer un reinicio. Y eso hoy en día no lo tiene que hacer más y puede enfocarse en otras cosas, además de garantizar que ese equipo está disponible. Así que de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo podemos recuperar estos equipos y estos sistemas operativos de una manera mucho más efectiva, ya sea para nuestro plan de recuperación en caso de desastres o para nuestra operación del día a día. Y cuando hablamos de soluciones de recuperación, pues obviamente pensamos en puntos de restauración, por ejemplo. Sin embargo, estos puntos de restauración a veces no hacen una tarea completa o son difíciles de gestionar. Así que lo más común es cuando tenemos una restauración completa es, pues clonamos o formateamos el equipo, desplegamos un sistema operativo completo. Eso nos garantiza de que está completamente limpio. Y ahí es donde empezamos con este tema de ahorrar tiempo. ¿Qué es lo que buscan algunos de nuestros usuarios para ahorrar tiempo antes de conocer Deep Freeze? Pues es el tema de la virtualización. Sin embargo, regresamos a este paradigma de que, ok, ya tengo una virtualización, puedo lanzar una imagen o levantar un equipo, pero necesito un servidor, una infraestructura local, terminales simples para esto, y necesito un equipo que esté manteniendo esa infraestructura todo el tiempo. Además de que los licenciamientos, pues bueno, no es un costo trivial. ¿Qué es lo que hace Deep Freeze? Lo que hace Deep Freeze es darnos este mismo resultado de hacer una restauración completa, pero mucho más rápido. Y esto mucho más rápido es básicamente en lo que toma un reinicio simple de nuestro equipo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando colocamos, por ejemplo, ese equipo en un usuario final en nuestros laboratorios de clase, en un usuario en un call center, por ejemplo, donde hay varios turnos de trabajo, varias personas que vienen a trabajar en el mismo equipo? Pues en algunos casos no podemos poner ciertas restricciones o los usuarios le dan la vuelta a estas restricciones para hacer algunos cambios, dejar archivos, incluso dejar algunos archivos sensibles o información sensible
Trabajamos también con muchas empresas donde hacen auditorías y en el tema de auditorías, pues obviamente están buscando que se cumpla el requerimiento de no dejar información sensible en el caso de call centers, de instituciones educativas. Y esto obviamente es una tarea que tienen que hacer los administradores de estar limpiando el equipo. Y la gran maravilla de Deep Freeze, pues es que con un simple reinicio, una vez que instalamos Deep Freeze, podemos limpiar ese equipo completamente y regresarlo a ese punto ideal con el cual lo colocamos para el usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ahorrar hasta un 60% o hasta 60 veces más en el tiempo de recuperación. En vez de tomarnos una hora en formatear todo el equipo, nos va a tomar básicamente 1 o 2 minutos en lo que toma el reinicio simple del computador. Pero además de que es muy rápido, hay otro componente que es el que más les gusta a nuestros usuarios, que es en el caso de estas otras soluciones, como mencionaba en un inicio, se genera el error y tienen que levantar un ticket de soporte, se tiene que reportar, e incluso en el caso de la virtualización que se puede hacer quizás desde la oficina o desde un lugar remoto, tengo que recibir esa información y tengo que hacer la tarea del despliegue de este nuevo sistema. Con Deep Freeze, el usuario es quien resuelve el incidente de soporte. Simplemente lo reiniciamos o lo reinicia él. Tenemos algunos usuarios también que utilizan algunos kioscos, por ejemplo. Y en este kiosco ya está programada una secuencia de arranque. Por cierto, protegemos también el master boot record para que pueda arrancar el equipo cuando deshabilitan o cuando quitan la energía eléctrica y cuando la vuelven a poner, porque son máquinas que su único propósito es tener una secuencia de arranque y un propósito bien definido. Bueno, ese es un caso extremo, pero obviamente podemos simplemente como usuario reiniciar el equipo y tenemos la garantía de que va a estar completamente limpio. Quizás esto es nuevo para algunos de ustedes, así que cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo sobre el chat, cómo funciona, vamos a tratar de responderlas todas hacia el final, pero pueden hacérnoslas llegar. Y bueno, la gran ventaja de todo esto, pues, es que podemos aplicarlo en distintos ambientes y con eso tenemos la garantía de que nuestros tickets de soporte y nuestros equipos van a estar 100% disponibles. En el caso, por ejemplo, de retail, este es un ejemplo de tiendas en Estados Unidos donde se realiza una demo o una configuración del equipo de sonido con el que se realizan las pruebas para guitarras eléctricas. Y entonces los vendedores pues tenían el problema de que hace una configuración, llegan a probar una guitarra y se la entregan al usuario o la regresan a donde está su ubicación. Y cuando viene el siguiente vendedor con un usuario diferente, con necesidades diferentes, pues ya hay una configuración ahí del equipo. Hoy en día simplemente reinician el equipo y tienen la computadora completamente nueva, completamente limpia para utilizarla como sean las necesidades de su nuevo cliente. Y esto lo vemos obviamente pues en laboratorios, incluso en las conferencias de Adobe, con Adobe Max en Estados Unidos. Nuestro software es utilizado en los talleres que se imparten ahí. Entonces llega una clase completa, un grupo de estudiantes que vienen a evaluar las nuevas herramientas de diseño que tiene Adobe para presentar ese año. Pueden hacer la configuración que quieran, el arte que necesiten hacer o el diseño que necesiten hacer. Y al terminar, el administrador o el instructor simplemente reinicia todas las máquinas y están completamente limpias para volver a arrancar. ¿Cuál es la tecnología patentada? Y aquí es donde radica la principal diferencia con Deep Freeze. En la secuencia de arranque, Deep Freeze toma control de la tabla de direccionamiento del disco duro. Y ahí es donde Deep Freeze ya hizo su tarea. El resto de la sesión del usuario ya está protegida. Lo que hacemos es esa tabla de asignaciones está protegida y el usuario es como si trabajara en una tabla de asignaciones temporal. Así que durante esta sesión el usuario puede hacer todo lo que tenga acceso y permiso en ese sistema operativo y con un simple reinicio vamos a regresar a esa tabla de asignaciones y garantizar que el equipo va a estar completamente limpio. Muy bien, pues como mencionaba, si tienen alguna pregunta la pueden hacer llegar por ahí. Muchas de las preguntas frecuentes que tenemos, Jorge, y es lo que vamos a ver ahora en la demo, es precisamente una vez que tenemos los equipos congelados,
pues eso resuelve un gran porcentaje de las incidencias de soporte. Y la siguiente prioridad entonces se convierte cómo desplegamos aplicaciones en los equipos, cómo podemos hacer un cambio para que este nuevo punto de congelamiento esté actualizado con las nuevas actualizaciones de Windows, con el antivirus, con algunas aplicaciones que necesitan nuestros usuarios. Y esto lo podemos hacer a través de la consola de gestión de Deep Freeze, que se llama Pharonix Cloud, y que nos va a mostrar Jorge más adelante. Básicamente, a través de esta consola, lo que podemos hacer es descongelar los equipos, que es como le llamamos al concepto de bajar la protección. Y entonces vamos a poder instalar aplicaciones, hacer cambios de configuración y vamos a poder también hacer actualizaciones de Windows, todo desde la misma consola. Esto nos lo pedían muchos nuestros usuarios porque cuando descongelaban los equipos, pues tenían que ir máquina por máquina haciéndolo. Sin embargo, hoy en día pueden hacerlo en varias máquinas a la vez, pueden crear grupos de aplicaciones e instalarlos para que se instalen de manera secuencial. Y por supuesto, con el tema de actualizaciones de Windows, pues esto se vuelve un dolor de cabeza para muchos de nosotros. Mantener los equipos al día o simplemente tener la opción de aplazar las actualizaciones. Eso nos da mucha más libertad desde el punto de vista operativo. Pero bueno, siempre tenemos al equipo de seguridad o de actualizaciones pidiéndonos que actualicemos los equipos por temas de protección. Así que esto nos da el balance perfecto de poder tener un equipo congelado que no va a realizar actualizaciones de Windows y cuando las necesitamos hacer, las podemos programar o hacer desde la consola. Así que esta solución que nos va a mostrar Jorge ahora está en la nube, lo cual tiene la ventaja de que no requerimos de infraestructura adicional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros instalamos el agente de Pharonix Cloud en el endpoint que vamos a gestionar y desde ahí podemos habilitar el servicio de Deep Freeze y podemos habilitar el servicio de realizar actualizaciones, entre muchos otros que tenemos disponibles para la gestión de endpoint. Así que voy a dar paso a Jorge ahora para que nos muestre cómo se ve esto en la consola. Y después regresamos para ver si hay alguna pregunta al respecto. Adelante, Jorge. Gracias, Leo. Estamos viendo la consola de Pharonix Cloud. En la consola podemos tener una visión de los equipos en los cuales hemos instalado el agente. Todos los equipos que tienen este agente empiezan a reportarse en esta pantalla. Cada una de estas filas es una computadora en un ambiente de prueba que tengo y nos muestra el equipo, en qué grupo de computadoras lo tengo, qué directiva tiene asignada. La directiva es la configuración, es donde podemos establecer cómo queremos administrar estos equipos. También podemos ver si el equipo está conectado, algunos equipos los tengo apagados, entonces me aparecen desconectados. Cuándo fue la última vez que el equipo se reportó hacia la consola. Periódicamente los equipos hacen un check hacia la consola. Y tenemos también la posibilidad de agregar etiquetas a los equipos. De esa forma podemos identificar de forma fácil una computadora, no solo a través del nombre, sino que también podemos agregar etiquetas. En este caso, por ejemplo, aquí agregué yo una etiqueta profesor para identificar la máquina que tiene el profesor o algún tipo de información que me interese, la puedo agregar en las etiquetas. Y vemos más información. Lo importante es que desde esta consola podemos gestionar completamente los equipos. Podemos enviarlos a apagar, reiniciar, hacer algún mantenimiento. Por ejemplo, podemos seleccionar los equipos de algún grupo. En este caso, voy a seleccionar esta sala y puedo enviarle, por ejemplo, un mensaje a esas computadoras directamente. Podemos también enviar, como mencionaba, a apagar los equipos. Entonces, muchas veces el encargado de TI tiene que ir y apagar los equipos cada noche. Eso ya no es necesario, podemos dejar estas tareas de forma centralizada. En la consola también tenemos una visión general del estado de las máquinas y podemos gestionarla también directamente desde lo que llamamos una directiva. Entonces ahora vamos a ingresar a ver lo que es una directiva. Simplemente hago clic sobre esta columna y acá me está mostrando la configuración que tenemos para estas computadoras.
Puedo habilitar Deep Freeze de forma muy sencilla, y acá están todas las opciones que tiene el servicio de Deep Freeze. Por ejemplo, en tareas de estación de trabajo, puedo agregar tareas para que automáticamente estas tareas se lancen en los equipos. Por ejemplo, podríamos dejar que los equipos se apaguen todos los días a cierta hora, y esto automáticamente se va a realizar. Tenemos opciones para realizar las actualizaciones de Windows, por ejemplo, e indicar qué tipo de categorías queremos que se actualicen en las computadoras. Esto es importante porque, como mencionaba Leonardo, no tenemos que ir equipo por equipo realizándolo, sino que simplemente dejamos una tarea automática que una vez, con cierta frecuencia, una vez a la semana quizá, las máquinas entran en un periodo de mantenimiento, instalan los parches de Windows y vuelven a protegerse. Ese tipo de cosas tenemos en esta opción de Deep Freeze. Otro servicio interesante que tenemos acá es Software Updater. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿cómo puedo yo actualizar las computadoras? Actualizar el software, ya sea de Windows o un software de tercero. Acá tenemos un listado de más de 90 aplicaciones agrupadas por categoría, y podemos seleccionar estas aplicaciones para poder instalarlas automáticamente en las computadoras. Y también podemos dejar un periodo para que automáticamente las computadoras chequeen si hay una nueva versión, y si hay una nueva versión se actualice. Entonces ustedes pueden seleccionar qué aplicaciones les interesa que estén siempre actualizadas, y de esa forma las computadoras van a estar protegidas, pero también actualizadas con el software. Am, esta, este módulo de Software Updater, voy a abrir acá la pantalla de aplicaciones, nos permite también realizar instalaciones bajo demanda en las computadoras. Acá nos está mostrando, por ejemplo, las computadoras que están encendidas, y me muestra las categorías de aplicaciones. Y puedo seleccionar alguna categoría, me muestra el software que está dentro de esa categoría, en este caso exploradores web, y puedo seleccionar alguna computadora y enviar la orden de actualizar, por ejemplo, el software. Entonces, en este caso, envié para esas dos computadoras que se actualizara la versión del Google Chrome. Entonces, simplemente enviamos el comando, la computadora recibe el comando, empezó a descargar el software, bueno, ahí ya lo terminó de descargar y ahora lo está instalando. Cuando termina de instalar, muestra qué versión quedó en la computadora. Entonces, acá podemos ver qué versiones tenemos instaladas en cada computadora para cada software que tenemos en este listado. Así como podemos instalar, podemos actualizar o podemos desinstalar software de forma muy sencilla. Eh, en este caso, por ejemplo, acá puedo seleccionar este software y le envío a desinstalar. La lista de software que aparece acá ya está preconfigurada, como mencionamos anteriormente, eh, y podemos también agregar nuevo software en este listado. Si ustedes tienen algún software que no está en esta lista de los software más comunes, ustedes pueden agregarlo desde acá. Esta área de aplicación personalizada nos permite agregar nuestro propio software. Simplemente le indicamos el nombre de la aplicación que queremos agregar. Podemos indicar cuál es la URL o el sitio desde donde se va a descargar el archivo instalador, un ejecutable o un MSI, y si es necesario podemos pasarle algún parámetro adicional. De esa manera podemos ir agregando y construyendo nuestra propia biblioteca de software, además de la que viene preconfigurada con la herramienta. Podemos agregar este software y se agrega en este listado de forma similar a como lo veíamos anteriormente. En este caso, por ejemplo, puedo enviar a desinstalar este software que agregué como una aplicación personalizada, y se envía la orden a las computadoras y se hace en tiempo real. Adicional al software o aplicaciones, también podemos agregar scripts. Esto es interesante porque muchas veces mucho tiempo que se gasta en el área de TI es realizando tareas rutinarias. Quizá algunas son complejas, algunas pueden ser simples, pero son repetitivas y consumen mucho tiempo. Entonces, esta opción nos permite agregar nuestro propio librería de script y podemos automatizar tareas. Aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo cambiarle el nombre a la computadora, realizar algún backup, instalar un certificado digital, agregar una impresora,
Estos scripts ustedes pueden agregarlos como un script de tipo PowerShell o Visual Basic Script. De esa forma podemos lanzar tareas automáticamente, así como estábamos lanzando la instalación de software, podemos lanzar la ejecución de script. Entonces tareas como, por ejemplo, cambiar el fondo de escritorio, el buscador, crear algún shortcut o un atajo, crear un usuario o deshabilitar un usuario localmente. Eh, en realidad, la lista de posibilidades es bastante amplia porque ustedes pueden ir agregando sus propios scripts. En este caso, por ejemplo, eh, algo que podría ser útil es, quiero modificar el archivo host en las computadoras para bloquear, por ejemplo, ciertos sitios, entonces puedo lanzar este script directamente en las computadoras. Y el día de hoy en el Podemos, tema de scripts, Jorge, perdón que te interrumpa, ¿sí? pero digo, incluso, obviamente tenemos los servicios de Pharonix, de nuestros revendedores autorizados que les pueden apoyar con PowerShell, que como tal no es propiedad de nosotros, obviamente está disponible, pero podemos nosotros colaborar compartiendo algunos de estos scripts que muestra Jorge por acá, que son tareas que nos preguntan frecuentemente nuestros usuarios. Y también por ahí ya hemos empezado a experimentar un poco con el uso de ChatGPT incluso, ¿no? Para pedir algunos códigos. Creo que no es todavía 100% confiable de primera recibir un buen código, pero bueno, eso agiliza mucho los tiempos y la preparación de este tipo de scripts, ¿cierto? Sí, así es. Por ejemplo, acá estoy tomando un script que es para cambiar el fondo de pantalla de las computadoras. Y lo que podemos ver es que ustedes pueden ir agregando las tareas que necesitan realizar. En este caso, creamos una carpeta, descargamos este archivo, esta imagen que vamos a poner como fondo de pantalla, lo descargamos. Podemos cambiar alguna información que haya en el registro de Windows y si es necesario podemos enviar a reiniciar la computadora. Entonces, en realidad, eh, lo que se puede realizar con estos scripts está simplemente limitado por nuestra imaginación o nuestra capacidad de agregar esto. Hoy en día es muy fácil buscar un script PowerShell que realice alguna tarea y la podemos agregar desde acá. Así es. Muy bien, Jorge. Por aquí tenemos una pregunta que se refiere al tiempo de respuesta o del tiempo en el que llegan los comandos a la consola. Justamente por ahí mencionábamos que cuando utilizamos Deep Freeze nos permite poner esa computadora en el punto ideal, pero para implementar estos cambios lo vamos a descongelar y esto lo podemos hacer directamente desde la consola. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto toman en llegar estos cambios a el equipo, al endpoint, Sí, eh, depende o los del tipo de, comandos? claro, depende del tipo de cambio. Por ejemplo, el instalar una aplicación, eh, en este caso, acá voy a tomar esta aplicación, le voy a decir instalar, y esto lo hace prácticamente de inmediato. Las computadoras empiezan a esperar, ya recibieron la orden, empezaron a descargar. Este software es liviano, entonces se demora muy poco en instalar. Y ya lo instaló. Si aquí me está mostrando la versión del software, es porque ya lo instaló en la computadora. Así de rápido es este tipo de comandos. Utilizamos una tecnología llamada WebSocket que permite establecer una comunicación muy rápida hacia las computadoras. Ahora, cuando queremos hacer cambios, quizá en la configuración, por ejemplo, una política, como preguntaba Cristian. Si quiero hacer un cambio en una política, entonces cuando estoy en la política, acá estoy en la directiva o política, quiero realizar algún cambio, realizo el cambio y acá tengo la opción de enviar el cambio a las computadoras y esto va a notificar al usuario que después de 2 minutos la computadora puede ser que necesite reiniciar si es que queremos agregar un servicio, eliminar un servicio. Entonces esto va a mostrarle al usuario un mensaje, le va a dar 2 minutos para que guarde sus documentos y luego la computadora se reinicia. Pero también podemos programar esos cambios. Entonces esto es interesante porque muchas veces no queremos interrumpir el trabajo del usuario. Eh, Sabemos que las computadoras es una herramienta más de trabajo para nuestro usuario, entonces podemos programar estos cambios en un día y en una hora
en que sabemos que no va a molestar al usuario. Así que tenemos esas opciones. Excelente, Jorge, muy bien. Y por aquí hay otra pregunta con respecto a los sistemas operativos. Ahí en aplicaciones, por ejemplo, se veía mi Mac en la parte de abajo. Lo que nos muestra Jorge en este momento está disponible para Windows y para Mac. En el caso de Mac, me parece que no tenemos todavía los scripts personalizados, pero tenemos aplicaciones preconfiguradas que son las que vemos ahí abajo, que se pueden instalar también de manera remota. Esa es mi máquina, no la vayas a reiniciar porque salimos todos del webinar, pero tenemos básicamente la misma tecnología WebSocket. Se puede descongelar el equipo desde acá, instalar alguna de estas aplicaciones y justamente estamos trabajando en ir teniendo paridad de funciones también para Mac con scripts y con la posibilidad de que ustedes agreguen sus propias aplicaciones más adelante. Sí, y bueno, a propósito de la facilidad que tiene de gestionar los equipos, cuando tú selecciones el nombre de una computadora, acá a la derecha te aparece esta barra de herramientas y desde acá tú tienes varias opciones. Además de reiniciar el equipo o encenderlo, también puedes conectarte en forma remota a la computadora por RDP, protocolo de Microsoft, o por VNC. Lo interesante de esto es que tienes en una consola acceso a todas estas herramientas y no tienes que estar instalando en las computadoras de destino estas herramientas, porque cuando instalas el agente, el agente se encarga de configurar, habilitar las aplicaciones para que te puedas conectar. Otra cosa interesante que aparece acá también es la gestión de aplicaciones. Podemos gestionar nuestros conjuntos predefinidos de aplicaciones y así podríamos tener, por ejemplo, las aplicaciones de un grupo de usuarios, quizá los usuarios administrativos, y acá yo puedo definir cuáles son las aplicaciones que quiero instalar y puedo ir creando estos grupos. Entonces, desde acá me van apareciendo todos los grupos que yo he creado y cada grupo puede tener distintas aplicaciones. Entonces, luego podría seleccionar uno o varios equipos y enviar a instalar esas aplicaciones. Es bastante útil esta opción. Así es. Así es. Y cuando hablamos en términos de maximizar rendimiento y maximizar disponibilidad de los equipos, bueno, con Deep Freeze, como ya lo conversamos, hay una línea base, ¿no? Mantenemos el equipo congelado, siempre va a regresar a ese punto después de un reinicio. Necesitamos hacer cambios, es por eso que nuestra segunda solución más popular dentro de todas las que tenemos disponibles es esta de aplicaciones, de actualizaciones también de Windows. Si podemos abrir por ahí el panel, Jorge, de favor, donde también podemos visualizar cuál es el estado de actualizaciones de Windows. Esto viene incluido también en el paquete que se llama Software Updater. Y aquí podemos tener toda la información acerca de qué parches ya se instalaron, cuáles están pendientes, cuáles están aprobados, e incluso ir con más detalle a un equipo específico y ver cuáles son todos los parches que tiene asignados. O ir directamente a un parche y ver qué equipos son los que lo tienen asignado, cuáles ya está instalado. Entonces podemos hacer todo nuestro patch management, nuestra gestión de actualizaciones también desde acá. Entonces ya tenemos la línea base, ya tenemos el tema de actualizaciones. Y la tercera función, que es la más popular para nuestros usuarios de Deep Freeze hoy en día, que como pueden ver ya es un servicio, ya no nada más es un aplicativo, sino ya es un servicio en la nube, es el tema de los inventarios. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, obviamente el rendimiento va a estar ligado a nuestro hardware que tenemos disponible. En algún momento vamos a tener que hacer un recambio o cuando queremos planear qué es lo que se va a utilizar en laboratorios de clase, en usuarios, en call center, en usuarios de la banca, en nuestro corporativo. Tenemos que evaluar qué es lo que tenemos como hardware para ver qué es lo que podemos instalar. Y eso es lo que nos presenta esta parte de reportes, donde podemos tener un inventario directamente de el hardware y los componentes que están en nuestras computadoras. Ahí vemos, por ejemplo, algunos datos como el modelo del equipo, fabricantes, adaptadores de red, obviamente el sistema operativo, versión de BIOS, y más abajo incluso podemos ver cuál es la utilización de las unidades de almacenamiento, qué tipo de almacenamiento es, memorias RAM. Entonces esto ya nos da todo el panorama para tener una planeación de qué es lo que vamos a desplegar y cómo vamos a manejar nuestros activos.
Y con todo esto, pues una vez que ya tiene el software, el equipo, también podemos tener un inventario de aplicaciones y saber qué aplicaciones son las que están instaladas. Esto tanto de inventario de hardware como de software. Podemos generar reportes y exportarlos, ya sea para fines de auditoría o fines de planeación. Están disponibles también. E incluso podemos ver la utilización de cada uno de los software. Entonces ahí Jorge esté eligiendo, por ejemplo, las fechas para exportar un reporte. Puede ser la última semana, el último mes, los últimos 6 meses. E incluso podemos buscar un aplicativo en específico. También vemos por ahí los filtros de ver un usuario específico o un grupo de usuarios. Como nos decía Jorge en un inicio, la agrupación de computadoras, el tener grupos y etiquetas nos ayuda mucho al momento de visualizar estos reportes para tener un entendimiento de cierto grupo de máquinas. Efectivamente, y puedes ver cuáles son las computadoras que están instaladas estas aplicaciones e incluso qué usuarios han utilizado estas aplicaciones, cuándo fue el último uso y el tiempo total de uso para cada una de esas aplicaciones. Así es. ¿Podemos poner una directiva, Jorge, de favor? Sí, Básicamente, lo que tenemos hoy en día pues, es un software as a service, un servicio de gestión en la nube que incluye, por supuesto, Deep Freeze, que es con lo que comenzamos esta conversación. Incluye el tema de los cambios también, que sería este servicio de software updater, y de los inventarios y reportes de aplicaciones, entre muchas otras cosas que vemos por acá. Hoy en día nuestros licenciamientos son por suscripción, entonces ustedes pueden elegir cuáles de estos módulos. Algunos los tenemos como venta por separado, otros vienen en un paquete. Estos 3 en específico ustedes los pueden adquirir, elegir cuál de ellos es el mejor complemento para Deep Freeze de acuerdo a lo que tienen en cada una de sus ambientes. O pueden también adquirir lo que sería el paquete completo, que es el paquete Ultimate, que incluye todo esto hasta acá antes del antivirus. Nuestro antivirus de Pharonix también está disponible cuando se contrata cualquier otra aplicación. Y en este paquete completo que le llamamos Ultimate, por ahí hay una pregunta que es acerca de imaging. Entonces, como ya resolvimos con estas 3 funciones, digamos lo principal, lo que es el día a día de la operación de TI, pues bueno, imaging es una de las opciones que justo conversábamos en una reunión antes de venir a este webinar, porque es una tarea que a lo mejor se hace una vez al año en algunos casos, o no es tan frecuente, o cuando se compra el equipo, porque tenemos Deep Freeze y los equipos están protegidos, pero es muy demandante. En el ambiente educativo, por ejemplo, pues paran 1 o 2 semanas y es instalar aplicaciones o clonar equipos en todas las aulas de cómputo. Lo que hacemos acá con Imaging en este caso es hacer un despliegue desatendido del sistema operativo. Entonces, no es un monobloque, no es una imagen, no es una clonación, sino que ustedes eligen cuál es mi licenciamiento por volumen de Windows que tengo, Windows 10, Windows 11, Windows Pro. Pueden tener todos los que tienen disponibles ahí en un servidor. ¿Cuáles son los drivers que voy a asignar a ese equipo? Porque también pueden tener distintos fabricantes, por ejemplo. También podemos tener una configuración de instalación. ¿Cuál va a ser la partición de las unidades? ¿Cuál es la configuración regional de idioma? Si vamos a agregar administradores, si vamos a ligar ese equipo a un dominio, también se puede configurar ahí. Y justo lo que veíamos de la parte de aplicaciones. En la parte de aplicaciones, ahí Jorge nos mostraba cómo podemos correr scripts, cómo podemos agregar aplicaciones personalizadas y cómo podemos también elegir de las que ya vienen preconfiguradas. Entonces, ustedes crean un paquete de implementación, le llamamos, y esto se despliega de manera desatendida e incluso en varios equipos a la vez. Entonces, en términos de maximizar disponibilidad, bueno, por 20 años hemos mantenido esa línea base congelada de lo que tienen instalado, pero hoy en día tenemos todos estos complementos que van ahorrando tiempo en esas tareas y que cuando el equipo está disponible, que muchas veces sabemos que es corto el tiempo, podemos hacerlo de manera rápida y de manera eficiente. Muy bien, Jorge, pues podemos regresar unos minutos hacia el final a la consola. En caso de que haya preguntas adicionales, nos la pueden hacer llegar por acá por el chat también.
Por lo pronto voy a compartir este gráfico donde mostramos justamente algunas de las soluciones que ya conversamos. Software Updater para el tema de actualizaciones, Deep Freeze como parte de nuestras soluciones de seguridad de endpoint, Usage Stats, y en esta parte de mesa de ayuda, además de las imágenes, el control remoto que nos mostraba Jorge, también está disponible lo que es la administración de incidencias de tickets de soporte, que también pueden habilitarlo como un servicio. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Obviamente, al inicio decía, cuando aparece un error, cuando un equipo no está funcionando, cuando nos llega una incidencia, parece que ya vamos en desventaja con respecto a esto, ¿no? Tenemos un cliente que no está muy contento muchas veces. ¿Qué es lo que logramos con esto? Pues obviamente tener un ambiente mucho más limpio, tener un tiempo de respuesta mucho más ágil, y eso mejora de entrada la imagen de nuestro departamento de TI y también de nuestros usuarios, de nuestra atención a usuarios, tanto usuarios internos como a clientes. Y además, con todo este tiempo que vamos a ahorrar, lo que hemos visto es que nuestros usuarios se pueden enfocar en otro tipo de tareas. En el sector educativo, cuando vino la pandemia, pues bueno, esto les permitió olvidarse del tema del soporte técnico, incluso prestaron algunos equipos que se llevaron a casa. Uno de nuestros usuarios en Argentina prestó los equipos a los profesores, los podían ver desde su consola en la nube y se olvidaron de ese tema de soporte. Sabían que los equipos iban a estar limpios. Y entonces se podían enfocar en el tema de crear las clases virtuales, todo el tema de contenidos y cómo hacer llegar esos contenidos a los estudiantes que estaban en casa. Y bueno, en el caso del sector corporativo, como decía, esto se utiliza en call centers, en instituciones bancarias. En este caso, en el sector salud, también confían en nosotros. En el hospital, en el Centro Médico de Puerto Rico, utilizan Deep Freeze precisamente para las áreas médicas, equipos que están junto a equipos médicos donde pueden tener la seguridad de que están protegidos ante cualquier ataque, además de que cualquier tipo de mala configuración o error que llegue a haber en el equipo, sobre todo porque son equipos muy sensibles y que no pueden tener ningún cambio de configuración, con un simple reinicio van a estar completamente limpios. Así que les vamos a invitar a que nos contacten para saber más acerca de estas soluciones, cómo les podemos apoyar en el tema de ahorros. Esta solución está disponible para que ustedes la prueben directamente y la conozcan si es que no conocen todavía, o si ya conocen Deep Freeze, para que conozcan esta nueva manera de gestionarlo. Tenemos una prueba de concepto de hasta por 30 días a la cual pueden acceder generando una reunión con nosotros. Bueno, básicamente ese enlace los va a llevar a este sitio donde ustedes pueden agendar una cita sin ningún compromiso. En esta cita básicamente conversamos acerca de cuál es el ambiente, qué es lo que les gustaría lograr, qué es lo que les gustaría probar en esta evaluación técnica, cuál es el objetivo, y Jorge o alguno de nuestros representantes estará ahí con ustedes para apoyarles a realizar esa instalación y resolver cualquier duda que surja en ese momento. Muy bien, pues les agradecemos mucho por el tiempo. Estamos a sus órdenes. Gracias, Jorge. Gracias, Leo. Muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde. Estamos en contacto y un saludo desde Canadá.